El monstruo de los Andes. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy contamos una historia dura, una herida abierta en la memoria de Ecuador, Perú y Colombia. Lo llamaron el monstruo de los Andes. Según su propia confesión, más de 300 niñas y chicas jóvenes fueron asesinadas. Lo probado judicialmente, 110 homicidios en Ecuador. El nombre detrás del apodo es Pedro Alonso López. Antes de continuar, situemos el tono del episodio. Respeto por las víctimas y sus familias. Nada de morbo. Nuestro objetivo es comprender el contexto, los fallos sistémicos y lo que este caso enseña sobre prevención y justicia. Datos esenciales para empezar. Nació en 1948 en el departamento del Tolima, Colombia. A lo largo de su vida adulta, transitó por Perú, Ecuador y Colombia. Fue capturado en 1980 en Ambato, Ecuador. Condenado ese mismo año, liberado tras cumplir su pena, trasladado a Colombia y tras un paso por un hospital psiquiátrico quedó en libertad. El 22 de septiembre de 1999 se registró su última diligencia de identidad en Bogotá. Desde entonces no hay rastro confirmado. También hablaremos de definiciones. ¿Qué es un asesino en serie? ¿Cómo se diferencia de un asesino en masa? ¿Y por qué estos casos exigen cooperación transnacional, archivos confiables y penas proporcionales? Y sí, compararemos brevemente con Ted Bundy para ilustrar patrones de manipulación y narcisismo. Empecemos por esa definición, porque ordena todo lo demás. ¿Qué es un asesino en serie? En términos generales, un asesino en serie comete múltiples homicidios en eventos separados, con intervalos entre ellos. Algunas definiciones hablan de 3 o más víctimas, otras de 2 o más. El rasgo común es la repetición y la pausa entre crímenes. Y las motivaciones son variadas: control, gratificación psicológica, ira, búsqueda de emoción, ganancia, incluso necesidad de notoriedad. Suelen seleccionar a las víctimas por vulnerabilidad o rasgos específicos. No confundir con el asesino en masa, que ataca a varias víctimas en un solo evento, ni con el itinerante múltiple, que mata en corto tiempo en lugares distintos. El caso de Ted Bundy se usa mucho como ejemplo de apariencia seductora y manipulación. En América Latina, el apodo de monstruo de los Andes evocaba otra cosa: miedo comunitario y territorios extensos con fallos de coordinación. Con este marco, pasemos al contexto biográfico de Pedro Alonso López. Infancia, abandono y violencia temprana. La infancia de López estuvo marcada por la violencia y la pobreza. Su padre fue asesinado antes de su nacimiento. Su madre ejercía trabajo sexual, hacinamiento y control severo en el hogar. A los 9 años, según crónicas, la madre lo expulsa de casa tras un episodio de conducta sexual inapropiada con una hermana menor. Desde entonces, calle y abandono. Estos son elementos que contextualizan, pero no justifican. La combinación abandono-violencia, abuso temprano, aparece en algunos perfiles, pero hay miles de infancias duras que no derivan en crimen. Aquí lo importante es entender cómo ciertos factores de riesgo y la ausencia de protección pueden multiplicar la vulnerabilidad de todos los involucrados.
En la adolescencia pasó por adopción temporal y regreso a la calle. Ya adulto, en 1969, fue detenido por hurto y encarcelado. En ese entorno carcelario, su propio relato posterior incluye abusos sufridos y violencia ejercida. Esa narrativa carcelaria de dejar de ser víctima aparece luego como racionalización de sus crímenes. Tengamos esto presente. Tránsito por Perú y el episodio de Ayacucho. Hacia fines de los años 70, López se mueve por Perú. Años después, él mismo afirmaría que allí inicia su escalada. Un episodio muy citado es, en Ayacucho, pobladores lo detienen cuando intenta raptar a una niña. Los ayacuchanos lo desnudaron, le despojaron de sus pertenencias, lo retuvieron y lo enterraron vivo en la arena. El monstruo de los Andes tuvo mucha suerte. Un misionero estadounidense que pasaba por el lugar intervino y convenció a sus captores de que el asesinato era pecado y que debían entregarlo a las autoridades. Ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a su prisionero a las autoridades peruanas. Las autoridades judiciales y policiales peruanas no quisieron perder el tiempo en investigar la denuncia procedente de las pequeñas poblaciones. El gobierno peruano deporta a Pedro Alonso López a Ecuador. Ese episodio se maneja como un relato de crónica, más que como un hecho judicial exhaustivo. Lo incorporamos con cautela para ilustrar el riesgo, la periferia y la falta de coordinación estatal. Tras Perú, su rastro se cruza con Ecuador y Colombia, y allí la historia cambia de escala. Ecuador, desapariciones y alarma social. En la sierra ecuatoriana comienzan a multiplicarse las desapariciones de niñas a fines de los años 70. Familias, mercados, escuelas, pequeños trayectos cotidianos sin retorno. La vulnerabilidad es clave en este caso. Niñas de hogares pobres que caminan solas, sin redes de alerta, ni sistemas integrados entre fiscalías y policía de distintos cantones o provincias, y con fronteras de fácil filtración a Colombia y Perú. En abril de 1980, lluvias intensas dejan al descubierto restos humanos. La investigación se reactiva con fuerza. La percepción pública cambia y ya no son casos aislados. La presión social y mediática empuja a concentrar esfuerzos en torno a Ambato y otras zonas de la sierra, y muy pronto ocurre un punto de inflexión. Captura en Ambato y confesión. Unos días después, en la plaza Urbina, ubicada en la ciudad de Ambato, Pedro Alonso López intentó llevarse a una niña, ofreciéndole dinero a cambio de que le acompañe. La niña avisó a su madre y ella a su vez a la presidenta de la plaza, quien la relacionó con el hombre que momentos antes miraba a su hija de una manera extraña. Emprendió la carrera y lo persiguió por varias cuadras. Con la ayuda de un peatón logró capturarlo y lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades. Pedro Alonso López se encontraba muy tranquilo cuando le llegó la policía a la escena. La policía, de camino a la comisaría con el sospechoso, determinó en primera instancia que tenían a un loco en custodia. En la oficina principal de la comisaría,
Pedro Alonso López se negó a cooperar con las autoridades, permaneciendo en silencio a todas las preguntas formuladas por los investigadores, lo que les obligó a cambiar de estrategia para conseguir que hable el sospechoso. Por sugerencia de uno de los investigadores, llamaron a un sacerdote, el padre Córdoba Gudino, quien lo había conocido en prisión. La estrategia de la policía era simple: que el padre Gudino se ganara la confianza del sospechoso y reconociera sus crímenes. Pedro Alonso López empezó a hablar y hasta la mañana del siguiente día ya había revelado actos tan repulsivos de violencia que el padre Gudino no pudo soportar y pidió que le sacaran de la celda. De cualquier modo, nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos asesinatos. Lo que sí es conocido es que en 1980 se declaró culpable a Pedro Alonso López del delito de múltiple asesinato y fue sentenciado a 16 años de cárcel. Cuando se le preguntó qué hacía con sus víctimas, explicó que primero las violaba y luego las estrangulaba, mientras miraba fijamente a sus ojos. Quería tocar el placer más profundo de la excitación sexual antes que su víctima se marchitara. El monstruo de los Andes, a los pocos días de su detención, dijo que era un enviado divino que recolectaba almas para el cielo, al sostener que las menores asesinadas iban directo al reino de los cielos. Esta parte del perfil dijo una vez Robert Ressier, investigador criminalista del FBI. Los asesinos múltiples muy a menudo se deben a obsesiones de algún género, relacionados con sus madres, una relación de odio en idioma popular. Estas madres habitualmente no serán candidatas a Madre del Año. El hilo común parece ser el elemento sexual. Madres que tienen muchos compañeros sexuales y el hijo es sabedor de esto. Por supuesto, los niños de prostitutas son las más probables prototipos si se les expone a este tipo de conducta agresiva y desentendida por parte de la madre. Pero hay algo más. Cuando le detuvieron, Pedro Alonso López guía a los agentes a zonas de enterramiento. Se recuperan decenas de cuerpos. López se atribuye más de 300 homicidios entre Ecuador, Colombia y Perú. Sin embargo, lo judicialmente probado en Ecuador fueron 110 víctimas. El impacto es brutal. Familias que por fin encuentran a las suyas y otras que nunca obtendrán certeza. A ese vacío nos referiremos varias veces. Y aquí entra el tema penal. Juicio, pena máxima y debate legal. 1980. Se le condena en Ecuador por múltiples homicidios. La pena máxima impuesto, 16 años, el máximo legal de la época para ese tipo de delitos en Ecuador. No había acumulación de pena. Hoy esa cifra, 16 años, suena indignante, pero es fundamental explicar el marco legal de entonces. Las leyes y los topes penales no contemplaban la serialidad en la escala que mostró este caso. El resultado fue una pena corta frente a una magnitud de crímenes que desborda cualquier parámetro. La prisión, entonces, es el siguiente escenario. Cárcel en Ecuador, deportación y libertad en Colombia.
Pedro Alonso López cumple pena en Ecuador hasta 1994. Obtiene beneficios penitenciarios y 599 días menos en la cárcel. Al salir, es deportado a Colombia. Allí, después de un examen exhaustivo, es ingresado a un hospital psiquiátrico, en donde permanece hasta 1998, que sale en libertad bajo condiciones. Eso es. La expectativa era que se presentara luego de ser liberado periódicamente, pero en la práctica la coordinación y el seguimiento fallaron y no se supo nada más de él. Lo último documentado es el 22 de septiembre de 1999, cuando gestionó el documento de identidad en Bogotá. Después de eso desaparece. Años siguientes traerán hipótesis, que sí una venganza, que sí un pedido de captura internacional, que sí apariciones en tal o cual sitio, nada concluyente. Y cada hipótesis sin confirmar es una angustia para las familias y una brecha para la justicia. Hablemos de cifras y certezas. Cifras, pruebas y zonas inciertas. 3 capas para no confundirse. Condena aprobada en Ecuador, 110 víctimas. Confesión total, más de 300 entre Ecuador, Colombia y Perú. No localizados, muchos cuerpos nunca fueron encontrados por la ruralidad, los descampados y la época. En Ambato condujo a los agentes hacia decenas de restos. Estas cifras de recuperaciones varían en la hemeroteca, pero se habla de más de 50 cuerpos hallados en distintos puntos. En otras localidades señaló posibles sitios, sin resultados. Este contraste entre lo que dijo versus lo que se pudo probar es típico en casos seriales transnacionales con archivos dispersos. Y desde el punto de vista psicológico, en este aspecto, él ofreció racionalizaciones, que actuaba como un enviado, que liberaba almas. Son distorsiones que algunos agresores sostienen para explicar sus crímenes y evitar responsabilidad moral. También hay lecturas clínicas que citan conflictos con la figura materna y sexualidad desregulada. No es una regla universal, pero sí un marco para comprender patrones. hablemos del impacto social y del paralelo regional. Impacto, otros casos y cierre reflexivo. En Ecuador, el caso reconfiguró la conversión sobre penas, rehabilitación y seguimiento de excarcelados. En Colombia y Perú, dejó la sensación de que la cooperación fue tardía e insuficiente. No fue el único caso que sacudió a la región. Daniel Camargo Barbosa, otro colombiano, sumó decenas de víctimas, sobre todo en Ecuador, y también reveló vacíos de prevención y registro. Dos historias distintas, un mismo mensaje. Si no hay sistemas coordinados, alertas tempranas y penas adecuadas, el daño se multiplica. Hoy, del monstruo de los Andes, sabemos que fue condenado por 110 homicidios en Ecuador, que confesó más de 300, que estuvo preso, salió y que la última constancia es de 1999. Su paradero es desconocido.
Detrás del apodo hay nombres, vidas y familias. La prevención pasa por educación, protección de la infancia, búsqueda inmediata cuando se reporta una desaparición, intercambio de datos entre países y una reforma penal que contemple la serialidad. Este episodio no pretende clausurar preguntas, pretende abrir las correctas. ¿Cómo protegemos mejor a niñas y niños? ¿Cómo unificamos protocolos y bases de datos? ¿Qué penas y seguimientos son proporcionales y efectivos? Recordar no es morbo, es memoria y prevención. Nuestro pensamiento está con las víctimas y sus familias. Gracias por escucharnos. Si este contenido puede ayudar a reflexionar y a exigir mejores políticas públicas, ya habrá cumplido un propósito. Hasta la próxima. Recuerda dar a la campanita y suscribirte a nuestro canal.